Listo, listo. Entonces vamos a dar inicio a este hermoso taller. Nuevamente agradecerles nuevamente por su presencia y siéntanse con toda libertad de poder participar en el momento que ustedes quieran. Pueden activar los micros, están abiertos para cuando ustedes lo deseen. Igual yo voy a dar un espacio de preguntas y respuestas casi al intermedio de la sesión y casi al finalizar. Pues bien, quiero primero que comencemos un poco con algunas preguntas. Y de repente ustedes ya han escuchado hablar de esto. De repente es la primera vez. Obviamente yo no me molesto si es que prenden sus cámaras. Quiero sentir que están ahí conectados. Los que pueden, obviamente, de repente están en un lugar que no pueden, pero sería buenísimo que los que puedan lo prendan. Y quiero hacerles las preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son las creencias que ustedes tienen frente al dinero? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre el dinero, no? Sabemos la mayoría de repente que el dinero es algo muy importante para nosotros, pero a la vez también nos da temor, o cierto temor de repente de tener a manos llenas tanto dinero y poder descontrolarnos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, de que cuando han tenido mucho dinero en alguna oportunidad, pues han sentido de que se han sentido tan poderosos que han hecho muchas cosas, ¿no? Pero muchas de ellas han sido tal vez malas o los han sacado de control. Tal vez cuando uno es joven sucede eso, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que tenía, ¿no? La oportunidad de tener, pues, buena cantidad de dinero y, ¿no? Y como quien dice, pues, hacía muchas cosas o desordenaba mi vida, en otras palabras, ¿no? Pero el día de hoy, ustedes son los que necesitan hacerse esa pregunta y responderse ustedes mismos. No es necesario que me la digan, pero sí que se puedan responder ustedes mismos y sobre todo que puedan tomar apuntes. Algo que aprendí, ¿no? Ya hace más de 2 años que vengo estudiando esta información, es de que la mente aprende a través de un proceso activo. Si tú estás simplemente sentado, esperando, es muy probable que incluso te duermas. Entonces, la idea es que tú puedas tomar apuntes, que puedas hacer preguntas, que puedas participar, que puedas interactuar. Precisamente para esto está diseñado exclusivamente ese espacio. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu actitud frente al dinero? ¿Cómo tú actúas frente al dinero? Y actuar me refiero, ¿no?, a cuál es tu comportamiento con el dinero. ¿Qué haces cuando no tienes dinero y qué haces cuando sí tienes dinero? De repente algunas personas cuando tienen dinero, ¿qué es lo primero que hacen? Les llega su gratificación, su fin de mes, y lo primero es que hacen, distribuyen los gastos, o de repente les llegó algún aguinaldo, algún bono, y dicen, bueno, es hora de darme las vacaciones, de cambiar celular. ¿Qué es lo que haces tú con el dinero? ¿Cuáles son tus comportamientos frente al dinero? Quiero que vayan tomando apuntes porque al final vamos a regresar a estas preguntas y me van a entender por qué es tan importante y por qué parto por estas preguntas. La tercera son, ¿cuáles son tus hábitos financieros? Hay personas que ya pueden tener hábitos formados, ¿no? Buenos hábitos, de repente armar un presupuesto, control de gastos, ¿no? Distribución de los ingresos en varias cuentas, ¿no? De repente pueden hacer cada 6 meses un contraste, ¿no?, de sus objetivos financieros que se habían planteado a inicios de año o a inicios del trimestre y compararlos si efectivamente los han cumplido o no. Pero hay muchas personas que hoy en día pues no tienen ningún hábito financiero, o mejor dicho, por dejadez tal vez, pues no están obteniendo los hábitos que deberían formarse a nivel financiero. Y finalmente, ¿qué piensas sobre la educación financiera? De repente tú eres de las personas, como yo tal vez, que en algún momento yo asistí a un montón de cursos porque a mí también me gustaba la parte de las finanzas, y asistí, ¿y qué sucedía? Que asistía a los cursos, tomaba apuntes obviamente, y lo comenzaba a aplicar, pero pasaban un par de semanas, ¿no? Llegaba de repente al mes, y poco a poco como que lo iba dejando de lado, como que veía que no, bueno, esto de tener el control anotado de mis gastos, más o menos yo ya tengo establecido mi presupuesto, no necesito estar midiéndome al milímetro, ¿no? Y tantas cosas que nos poníamos en nuestra mente, ¿no? ¿Verdad?
De repente tú eres de esas personas que te gusta capacitarte en temas financieros, tomas acción, lo implementas para tu vida, pero viene de acá un par de semanas, un par de meses y te das cuenta que has vuelto a la rutina. Ponme un número 2 tal vez, si es que tú eras de esas personas, o aún lo eres tal vez. Yo era de esas personas, por ejemplo. A mí me encanta desde muy chico el tema de la educación financiera, pero lo aplicaba, pero no era constante. Y de repente hoy en día, el hecho de no ser constante, no solamente en la parte financiera, pues está generando los resultados que tú tienes actualmente. Entonces, ¿sabías cómo, o sabes, mejor dicho, cómo funciona un poco la parte de la mente? En este caso, la mente, pues, diariamente tiene más de entre 50.000 a 70.000 pensamientos, ¿ya? Y muchas de las personas que nosotros decimos no estamos pensando, en realidad no estamos pensando, simplemente es ruido mental. ¿Por qué? Porque tú tienes, como repetí hace un momento, entre 50.000 a 70.000 pensamientos diariamente. Pensamientos, si tú le llamas, estoy pensando, Jorge, estoy pensando, pero en realidad, ¿estás pensando o simplemente es un ruido mental? ¿Sí? Y más adelante les voy a compartir cuál es esa diferencia entre pensar y generar ruido mental o las cosas que nos vienen, ¿no? A la cabeza, entre comillas los pensamientos, esa vocecita de no lo hagas y tantas cosas que por ahí les ha pasado y a mí también me ha pasado. Permítame mostrarle este gráfico, ya que se le denomina gráfico de los palitos, pero es el gráfico de la representación de cómo funciona tu mente, ¿sí? Ahora, muchas personas no saben que la mente funciona a través de imágenes, ¿sí? Es por eso que cuando un niño quiere aprender algo, ¿no? O por ejemplo, están los primeros pasos cuando nosotros aprendemos inglés y nos enseñan, ¿no? Que es una mesa, nos muestran la imagen de una mesa y nos dicen table, ¿no? Table, ahí está. O un arbolito, ¿no? O esto es un cuadrado, una figurita, ¿verdad? ¿Ustedes creen que nuestros maestros de inicial, ¿no? De los primeros años nos enseñaban a imágenes, a través de imágenes por gusto? No, porque ellos ya han estudiado cómo funciona la mente del ser humano, cómo aprende el ser humano, y el ser humano aprende mucho más rápido a través de imágenes. Entonces, en los años más o menos 50, 1850, había el dilema de que las personas pues querían seguir avanzando, ¿no? En sus resultados, en todo ello, pero muchas de las personas no sabían cómo funcionaba la mente y obviamente no había una imagen, ¿no? De cuál es el funcionamiento, un gráfico, un diagrama de cómo funciona tu mente. Y es a raíz de esto, de este dilema, que el doctor Thurman Fried, ya que es un psicólogo muy conocido, ustedes lo pueden buscar en Google, diseñó esa estructura, ya, de cómo funciona la mente. ¿Y qué nos dice el doctor Fried? Nos dice de que nosotros tenemos dos hemisferios, así como tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pues tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente. Y en este caso la mente consciente, ¿sí? Es aquella mente que controla de un 2 a un 4% de nuestras acciones diarias, de nuestros comportamientos. ¿Ya? Esta es la mente que piensa, es la mente que acepta o rechaza, es la mente que origina ideas, ¿no? Es la mente educada, ¿sí? Es la mente en la cual nosotros podemos almacenar los conocimientos, ¿no? Que adquirimos. Por ejemplo, hoy, tú que te encuentras acá en este primer taller, ¿no? De conciencia financiera, todo lo que vayas a aprender se va a quedar almacenado por un periodo de tiempo en tu mente consciente, ¿sí? Ese es el primer receptor. Cualquier cosa que nosotros percibamos con nuestros 5 sentidos, lo va a percibir en primer lugar la mente consciente. Pero también nosotros tenemos una mente subconsciente y esa mente es aquella que controla de un 96 a un 98% de tus acciones diarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que esta mente subconsciente es la mente emocional, es la mente que no puede rechazar nada, absolutamente nada, no diferencia entre lo real y lo imaginario,
¿sí? Y es la mente que dicta de un 96 a 98% de nuestros comportamientos y hábitos. Por ejemplo, cuando tú aprendiste, ¿no? Por ejemplo, a caminar, ¿sí? Al inicio te costaba, ¿verdad? Dar tus primeros pasos, te caías, pero llegó un momento de que ya comprendiste o tu mente captó cómo funciona el caminar y comenzaste a dar tus pasos, pero sin darte cuenta ya, o sea, lo hacías tan natural, ¿ya? A ese nivel llega la mente subconsciente, cuando tú comienzas a hacer las cosas en automático. Tú, por ejemplo, ahora ya no piensas para atarte los pasadores, no piensas de repente, ¿no? ¿Cómo me voy a bañar? Hay cosas que ya lo hacemos de forma innata, porque ya las aprendimos en algún momento y eso se quedó grabado en nuestro subconsciente. Y hoy en día, las acciones, la mayoría, el 98 y 96% de las acciones que tú haces día a día, ¿no? A qué hora te levantas, la forma en que te vistes, cómo comes, ¿no? Cómo reaccionas ante algunas cosas, a qué hora te duermes, qué haces los fines de semana, y en realidad casi todo lo hacemos de forma subconsciente, de forma natural, de forma espontánea, digamos. Pero hasta el día de hoy probablemente tú no lo sabías. Y acá en la mente subconsciente también se encuentra alojado el paradigma o el programa mental. Y el paradigma del programa mental es aquella materia pensante, ¿ya? Que fuimos absorbiendo desde muy pequeños, ¿ya? Al inicio, cuando nosotros somos bebés, nuestra mente consciente es como si estuviese abierta, ¿sí? Y solamente podemos albergar cosas en la mente, directamente en la mente subconsciente. Entre los 0 hasta los 6 años, nosotros podemos almacenar cosas en la mente subconsciente. A ustedes no me dejarán mentir los que tienen niños o de repente sobrinitos, ¿no? Y tú le dices a un niño, por ejemplo, ¿no? Pórtate bien porque va a venir Santa Claus, ¿no? O esta Navidad te va a traer un regalo y probablemente el niño pues cree, ¿no? Ah, ya Santa Claus, sí, me voy a portar bien. O le dices, ¿no? Al niñito, por ejemplo, tú puedes hacer tal cosa, ¿no? Y el niñito se lo cree. ¿Y por qué será que un niño de 0 a 7 años se cree lo que un adulto le pueda decir? Porque precisamente en esa edad temprana está funcionando simplemente su mente subconsciente, ¿sí? Y su mente subconsciente simplemente resecciona todo lo que hay. Entonces, es muy importante que nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, pues le digamos cosas que vayan en su favor. Le digamos que ustedes pueden hacer muchas cosas, que ustedes son inteligentes, ¿no? Que ustedes son niños que se portan muy bien, y etcétera. No maltratarlos, no decirles cosas dañinas, porque eso inconscientemente se va a quedar grabado y cuando el niño, ya sea adolescente o sea adulto, pues va a ser muy difícil de que cambie y va a generar un comportamiento así medio temeroso, entre que no confía, entre que de chiquito le dijeron que era malo para las matemáticas y él ya se la creyó que es malo para las matemáticas y ni siquiera se esfuerza por estudiar. Y hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Entonces tenemos tres planos, ¿sí? El de la mente consciente, el de la mente subconsciente, y finalmente tenemos nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, acá viene otro concepto. Muchas veces nosotros dejamos que nuestro cuerpo nos domine, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando queremos cambiar un hábito, cuando queremos cambiar algo, mejorar, lo hacemos, ¿no? Un par de días, de repente un par de semanas, y de ahí retrocedemos. ¿Pero por qué retrocedemos? Porque en nuestro subconsciente no está ese programa de cambio de hábito, ¿no? O sea, nosotros es como que internamente tengamos una lucha. Conscientemente decimos, quiero bajar de peso. Escúchanme bien, conscientemente decimos, quiero bajar de peso.
Y inconscientemente tengo programas almacenados que me decían, pues, los niños sanos son gorditos. Para que tú goces de buena salud, tienes que estar bien alimentado, tienes que comer toda tu comida. Los niños que comen todo van a crecer y van a ser fuertes y no les va a pasar nada, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros de repente ya estando a una edad adulta, nosotros queremos bajar de peso, pero es una lucha. Tenemos la idea de bajar de peso a nivel consciente, pero por otro lado, a nivel subconsciente, tenemos estos programas que nos jalan para atrás. Y es por ello de que el 98% de las personas no logra cambiar de hábitos. No logra cambiar de hábitos, ¿sí? Y lo otro es también que el cuerpo muchas veces domina la mente. Y nosotros tenemos que entender que el cuerpo simplemente es un vehículo, es como un carro, ¿ya? Y la mente es el conductor de este vehículo, de este carro. Entonces nosotros debemos ejercer dominio sobre el cuerpo, no al revés, que el cuerpo va a ejercer dominio sobre nosotros, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo vemos a la hora que nos queremos de repente, decimos, mañana nos vamos a levantar más temprano. ¿Qué sucede? Suena el despertador y ¿qué hacemos? Muchos de nosotros lo pagamos, ¿verdad? Lo apagamos y decimos un ratito más, quiero, no hace mucho frío, 5 minutitos más, y vuelves a apagar el despertador. Entonces, acá en este gráfico, ¿qué podemos apreciar? Que nosotros somos títeres, pero ¿títeres de quién? De nuestro programa o paradigma, ¿sí? Y nosotros, la mayoría, no sabemos cómo estamos funcionando, pero nosotros somos así. Somos simples títeres. Entonces, volviendo un poquito a este gráfico, y de ahí vamos a pasar a una primera ronda de preguntas. Nosotros tenemos, ¿no?, receptores a nivel de la mente consciente, ¿ya?, que percibimos todo lo que nosotros nos dicen, lo que nosotros podemos ver, podemos olfatear, podemos degustar, ¿sí? A través de nuestros 5 sentidos nosotros podemos percibir muchas cosas. Y esa primera percepción de las cosas viaja directamente a la mente consciente, ¿ya? En la mente consciente, ¿sí? Entonces viaja a la mente consciente. Y de la mente consciente, ¿ya?, que solamente dicta de un 2 a un 4% de nuestras acciones diarias, es un poco difícil poder introducirlo a la mente subconsciente o bajarlo, ¿sí? Entonces, a nivel consciente, nos cuesta un poco más de trabajo nosotros poder cambiar hábitos, poder mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. Y finalmente, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a tomar, va a accionar, pero según el programa o el paradigma que se encuentra alojado en nuestra mente subconsciente, ¿sí? Y esas acciones o comportamientos que tenemos diariamente, que muchas veces lo tomamos como que de forma natural, ay, bueno, es que yo soy así, discúlpame, no te quise lastimar, o disculpa si fui tan crudo al hablarte, es que yo soy así. Bueno, es que ese que tú eres así, no es que tú eres así, es que tu programa te dice que tú eres así. ¿Sí? Entonces, esas acciones y comportamientos que tú tienes, que muchas veces lo ves de forma tan natural, ¿no? Porque así me criaron, así yo sí, y bueno, yo no voy a cambiar, Jorge, así soy yo. Está bien, pero quiero que tú entiendas el día de hoy que no eres tú en realidad, sino que es tu programa o tu paradigma. Y esas acciones que tú tomas diariamente, que lo ves natural, pues están generando los resultados que hoy por hoy tú tienes. Bueno, hasta acá quiero hacer un pequeño preámbulo, terminando con esta frase para pasar a una pequeña ronda de preguntas. Y esta es una frase, pues, de Napoleon Hill, ¿sí? Que él es uno de los grandes mentores del desarrollo humano. Y él nos dice que
lo que sea que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede conseguirlo. Y bueno, ahora quiero dar un espacio de unos minutos para ver si es que alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna consulta. Por ahí siéntanse en la libertad de activar sus micrófonos. A ver, acá creo que por el chat ¿qué me dicen? A ver. Bueno, o todo quedó muy claro o están viendo el partido, chicos, ¿ah? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te quería hacer una consulta acerca de los temores. De pequeña a mí me contaron una historia real, pero un poco dramática a la vez. Eh, Unos tíos tenían una bodega, se van a comprar. Eh, Al ya retirarse, ya volver a casa, la tía se da cuenta que había olvidado unos productos, regresa y le dice a su esposo, pues tú quédate acá en el auto, yo voy, será cuestión de 5 minutos, regreso. En ese momento que ella regresa, pues es asaltada. Yo creo que tú sabes la historia a grandes rasgos, pero la tía tiene una caída y producto de lo cual, pues como cayó de cabeza, se golpeó la parte de la nuca y ella fallece. Entonces, a mí solo me contaron la historia, pero la verdad yo quedé bastante sentida, porque también soy mamá. Y a mí se me activó un temor, ¿no? El temor de tener dinero, mucho dinero, es peligroso. Y sé que es una creencia y sé que está limitando. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, no? Esa historia yo la escuché más o menos, tendría unos 7 años, por ahí. Gracias. Gracias, gracias. Sí, 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 hay muchas cosas que nos dijeron de pequeños que en algún momento pues nos causaron asombro o impactaron, ¿no? O tuvieron un impacto emocional y ese impacto emocional se impregnó directamente en nuestra mente subconsciente y se quedó ahí. Tal vez pasó desapercibido en algún momento, pero cuando nosotros ya fuimos creciendo, ¿no? Fuimos experimentando nuevas cosas en la vida, ¿no? Teniendo nuevos retos, de repente ya elegir alguna carrera para estudiar, elegir algún trabajo, ¿no? Surgió nuevamente ese pequeño programa, ¿no? Que se instaló en algún momento a través de un impacto emocional, como comentas, de repente por la pérdida de una tía, ¿no? Y que inconscientemente, pues, ¿qué te dice de que ¿no? Es malo tener dinero, ¿no? O hacerte rico, pues te va a llevar al descontrol o de repente incluso hasta la muerte, ¿no? Pero el día de hoy, con esta información, nosotros estamos siendo conscientes de que esos fueron programas que nosotros no los pedimos, simplemente llegaron a nuestras vidas, ¿no? A través de algún comentario, a través de cosas que nos dijeron de pequeños, historias, enseñanzas del colegio, etcétera, y que nosotros no lo pedimos. No lo pedimos y inconscientemente pues se quedaron grabados en nuestra mente, ¿no? Entonces, el día de hoy pues nosotros tenemos que ser conscientes de que esos pequeños programas o cosas que de chiquitos, ¿no? Acontecieron, pues en realidad no forman parte de nosotros y que hoy por hoy de repente se están limitando a hacer muchas cosas que tú deseas de hacer
¿Y cómo puedes cambiar esos programas? Pues viendo el lado opuesto, ¿no? Si tú sentías temor del dinero, pues tienes que comenzar a cambiar la percepción frente al dinero, ¿no? Y verlo como que es un medio para lograr muchas cosas en la vida, como que es un medio para ayudar a tus padres, para ayudar a tu familia, para ayudarte a ti mismo, para ayudar a tu país, ¿sí? Entonces, eso es lo que te podría ahí aportar. Gracias. Una pregunta más. Este temor que se inició de pequeña y que forma parte de las creencias o los paradigmas, a veces se ve influenciado porque estamos en un país con altos índices de inseguridad. Entonces, algo que empezó de pequeña tal vez se ve reforzado si tomamos en cuenta que en la televisión, no sé, pues un porcentaje de 80 o 90% son noticias negativas, ¿no? Entonces, esto que empezó de pequeña se ve un poco reforzado porque, por ejemplo, ¿no? Sale en la televisión o sale en los diarios, lo mataron por un celular, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de estas circunstancias externas que ya no tienen que ver con mi creencia, pero que de alguna manera la alimentan? Gracias. Lo que ahí les podría decir es de que nuestra mente subconsciente está funcionando las 24 horas del día. Así tú incluso estés durmiendo, está funcionando tu mente subconsciente. Incluso en esta noche, que probablemente muchos de ustedes estén escuchando el partido con un oído y con un ojo de repente y con el otro estén acá en este webinar. Tu mente subconsciente está cantando ambas cosas. La mente subconsciente es tan poderosa que capta todo, absolutamente todo. Si es que tú le susurras al oído de un niño cuando está durmiendo, este niño pues va a ir interiorizando ese mensaje y lo va a ir asimilando. Cuando nosotros vemos la televisión y vemos pues noticias negativas, esa información viaja directamente a nuestra mente subconsciente, pero nosotros no lo sabemos o desconocemos ello. ¿Y qué sucede cuando se instala en la mente subconsciente? Que a nosotros nos va a infundir temor, ¿no? Probablemente algún pensamiento que pueda surgir después de ver a estas noticias negativas sea, mejor no voy a salir a la calle o voy a dejar mi celular, no voy a llevar tarjetas, no voy a llevar mi celular porque pues de repente me pueden robar, ¿no? Y inconscientemente ya adquiriste ello. No te diste cuenta, pero ya lo adquiriste. Ya se quedó acá en tu mente. No siempre se va a manifestar, pero en algunos momentos tú vas a sentir ese temor de que me pueden robar. Oye, ¿qué estoy haciendo acá? No, no, mejor me pueden robar. Gracias. Entonces, continuando, muchos de ustedes conocerán de repente, pues, al gran Robert Kiyosaki, pues, que es un gurú en la parte de las finanzas, ¿no? Y esta es una frase que a mí me gusta bastante y ¿no? nos resalta, pues, cuál es un poco de su filosofía, ¿no? De vida. Y nos dice que la educación profesional te da conocimientos técnicos, títulos, estatus social, pero solo la educación financiera es la que te permitirá alcanzar el éxito en tus finanzas personales. Entonces, quiero cerrar esta primera parte diciéndote de que los resultados que tenemos hoy en los diversos aspectos de nuestra vida son 100% responsabilidad nuestra. Resultados con nuestra pareja, resultados con nuestra familia, resultados financieros, resultados en los negocios, en el trabajo, en los estudios, resultados en nuestra salud.
100% los resultados que hoy por hoy tenemos en nuestra vida nos están indicando qué tipo de personas somos, ¿sí? Y cuáles son los pensamientos dominantes que nos están rigiendo día a día. Y obviamente, como hace un momento iniciando la transmisión lo estaba mencionando, que los resultados que hoy tú tienes están dictaminados en gran medida por tu mente subconsciente. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre la inteligencia financiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia financiera? Pues es simplemente es la responsable, ¿no? De pensar, de trabajar mucho duramente las personas, pues, pero finalmente no ganan dinero, ¿no? Eh, Muchas personas creen o tienen la percepción de que el dinero se gana trabajando muy duro, ¿ya? Y yo no hablo que tampoco que el dinero se gane muy fácilmente, tampoco es así, pero si es que el dinero se ganara trabajando muy duro, pues aquellas personas que están trabajando de obreros de repente 12 horas, 15 horas diarias, pues esas personas serían millonarias actualmente, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a comentar un poquito sobre los tipos de ingresos, ¿sí? Hay tres tipos principales de ingresos, son los que los ganamos activamente, los ingresos ganados pasivamente y los ingresos ganados por temas de inversiones, ¿no? Entonces, yo quiero que hoy día tú seas consciente, ¿sí? De cuáles son los tipos de ingresos que tú tienes actualmente. Si tú tienes un trabajo, obviamente, ¿qué estás haciendo? Estás intercambiando tiempo por dinero, ¿verdad? Tú tienes que regirte un horario de trabajo, no regirte a ciertas normas que te indica tu empleador y por las funciones que tú desempeñas dentro de la empresa, tú percibes una retribución económica. Entonces, ese es un tipo de ingreso, ¿no? Hay otras personas que de repente tienen sus propios estudios, ¿no? Sus propios negocios de repente, ¿no? En los cuales están emprendiendo de repente y producto de las ventas que ellos realizan, producto de los servicios, ¿no? Personales que prestan, están percibiendo también una retribución económica. Pero hasta cierto punto también están intercambiando tiempo por dinero. Y hay un tercer eslabón que esto yo lo relaciono bastante a lo que nos decía Robert, ¿no? Que es cuando tú ya generas un negocio, cuando tú ya generas una empresa. Pero hablando de negocio y empresa, no cuando yo, por ejemplo, presto servicios profesionales de forma independiente, ¿no? Tengo mi pequeño negocio. Negocio, Robert Kiyosaki lo menciona cuando tú ya tienes un sistema creado, que así tú te vayas de vacaciones, pues tu negocio va a seguir en marcha. Entonces, si tú hoy día eres emprendedor y tú ya tienes un negocio, hazte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tu negocio podría sobrevivir si es que tú estás ausente 6 meses, 3 meses, 2 meses? ¿Tu negocio podría sobrevivir o tu negocio aún depende de ti? Si es que tu negocio aún depende de ti, no tienes un negocio. Déjame decirte que no tienes un negocio todavía. Entonces, cuando tú ya tengas un sistema, ¿no? Y que obviamente tu empresa ya haya crecido, ¿no? Medianamente, tengas trabajadores, ¿no? Que estén ocupándose de diferentes funciones dentro de tu empresa, de tu negocio, y que tú te puedas tomar la libertad de decir, pues, bueno, me voy un mes de vacaciones o 6 meses, y yo sé tranquilamente que mi negocio va a seguir funcionando incluso mejor de lo que funciona cuando yo estoy en él, pues ahí tú tienes un negocio. Entonces, existen también los negocios, los ingresos ganados de forma pasiva, ¿ya? ¿Y cuáles son esos negocios ganados de forma pasiva? Aquellos ingresos, en este caso, que requieren al inicio de un periodo de tiempo, de repente para madurar, pero después van a funcionar casi en automático.
Y muchos de ustedes pues conocerán uno de los primeros ingresos de forma pasiva por excelencia, por ejemplo, son las rentas por alquileres, ¿verdad? Sí. De ahí también, ¿qué otro tipo de negocios pasivos tenemos? Tenemos también, pues, ¿no? Las ganancias, en este caso, por ejemplo, por redes de mercadeo, que también cuando tú ya llegas a tener un sistema, pues, en automático, tú ves tu chequera y te van cayendo comisiones, ¿no? De tu equipo de trabajo, ¿no? Tú no estás haciendo prácticamente nada. Al inicio sí, te tomó un tiempo, ¿no? Construir tu equipo, fortalecer lazos de liderazgo, de unión, ¿no? Y finalmente ya funciona casi de forma automática, ¿no? Y el tercer tipo de ingresos, que son los ingresos por inversiones, que eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿sí? Así que vamos avanzando. Sí, también los intereses también, exacto. Sí, Yanel, los intereses por los depósitos también, pues, ¿no? Entonces, una persona inteligente financieramente, ¿no? Eh, Tiene ciertas características, ¿ya? Entonces, una de ellas es que diversifica sus ingresos, ¿sí? En esas tres categorías. No solamente tiene ingresos de una sola fuente, no solamente tiene ingresos de un solo tipo, sino que diversifica sus fuentes de ingreso. Y el día de hoy esa es de repente una premisa que ya habías escuchado hace un par de tiempo, ¿no? Hace algunos meses, de repente unos años, pero que tal vez por la condición, ¿no? de tener tu tiempo ocupado en otras actividades, no has tenido el tiempo o no te has generado el tiempo para trabajar en diversificar tus ingresos. Y una de las frases que es muy conocida, ¿no? Y que lo dice también, ¿no? Algunos gurús, como de repente Juan Diego Gómez, ¿no? Un poco también Judith Lonsoy, y dice que la pobreza es la suma de horas mal utilizadas. Muchas personas andamos en el día a día ocupados, pero el hecho de estar ocupados no quiere decir que seamos productivos. Mantenemos nuestro tiempo ocupado y se nos pasa el día y bueno, terminé agotado hoy día, hice demasiado. Llegas cansado, ¿no? A tu cama, de repente un rato te echas a ver televisión, te relajas, cenas y al día siguiente la misma rutina. Pues bien, eso es lo que te dicta tu programa, ¿no? Tu mente subconsciente. Es el hecho de sentirte ocupado, pero no necesariamente productivo, ¿no? Que te hace, entre comillas, sentir bien, te hace sentir que estás avanzando, pero en realidad no estás avanzando. La segunda premisa es saber que tener un solo ingreso es un riesgo que se debe corregir. Y creo que a muchísimos nos ha quedado claro que esta pandemia nos ha enseñado de que el tener una sola fuente de ingreso, pues, es un error, pues, garrafal. No podemos tener una sola fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque, entre comillas, ese trabajo que tenemos seguro, en realidad no es seguro. No es seguro. Hay muchas personas que en esta pandemia, pues, los han despedido, les han tenido que rebajar el sueldo. Ahora, en el trabajo, en el teletrabajo, yo tengo muchos amigos que me dicen, Jorge, yo la verdad, teletrabajo al inicio estaba happy porque podía, no sé, hacer las cosas de mi casa, todo eso, pero ahora no, ya, o sea, estoy almorzando, me llaman, estoy cenando, haciendo cualquier otra cosa y ya quieren que les presente el informe, que haga esto y ya no, ya se perdió ese límite entre la vida personal y la vida, pues, laboral, ¿no? Entonces, pregúntate y interioriza este segundo concepto, ¿no? ¿Tú hoy en día tienes solamente una fuente de ingreso? Y la tercera es que llevan negocios, cartera de clientes, ¿no? Comisiones por ventas desde su casa en sus tiempos libres, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos las mismas 24 horas del día, ¿sí? De repente Jürgen Klarik
¿no? Juan Diego Gómez, Robert Kiyosaki, Elon Musk, ¿no? Warren Buffett, ¿no? Por ponerte algunos casos, ¿no? Mark Zuckerberg, son personas que tienen las mismas 24 horas que nosotros, las mismas 24 horas que nosotros. Simplemente que estas personas pues distribuyen su tiempo de otra forma, de una forma diferente. Y obviamente en sus ratos libres, ¿qué es lo que hacen? Pues se capacitan, ¿sí? Se ponen a accionar en sus nuevos emprendimientos, nuevos negocios, no se quedan estáticos, no se quedan, están en constante movimiento. Una de las reglas que tú tienes que entender, que el dinero le gusta la velocidad, ¿sí? Y de repente te ha pasado en algún negocio pequeño que hayas hecho de repente en temas de ventas, en un día puede ser que hayas vendido todo tu stock de productos y te sentiste, wow, qué bien, lo logré, en un día vendí, no sé, 5.000 soles, 10.000 soles, wow, lo hice, maravilloso. ¿Y los demás días qué pasó? No pudiste sostener ese ritmo, ¿verdad? Entonces, estas personas, pues, que han logrado, de cierto modo, el éxito financiero, pues, tienen esa constante, que se mueven, que accionan y que giran, hacen trabajar el dinero de forma constante, cosa que tú en tu trabajo tradicional no lo haces. Tú ves tu dinero una vez al mes o cada quincena. ¿Y para qué lo ves tu dinero? Simplemente para distribuirlo, para hacer pagos de la casa, ¿no? Pagar deudas, tarjetas de crédito, gastos de alimentación, etcétera. ¿Sí? Quiero que interioricen bastante estos conceptos porque realmente cuando yo los interioricé para mí fue una cachetada, así, ¡pah! Una cachetada. Entonces, partamos que la libertad financiera, ¿no? Como fórmula, como concepto, le vamos a llamar que es la inteligencia financiera más la inteligencia emocional. Entonces, algunas distinciones que vamos a ver, ¿no? Como parte de la inteligencia financiera es de que tenemos unos primeros conceptos que es el activo y el pasivo. No sé si ustedes ya habrán escuchado estos conceptos, ya saben qué es un activo, qué es un pasivo. ¿Sí? Para hacerlos en términos simples, ¿qué es lo que nos dice Robert Kiyosaki? Que un activo es aquello que mete dinero a tu bolsillo, ¿sí? Y un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsillo. Entonces tú tienes como primera regla, como la parte de inteligencia financiera, saber identificar cuáles son tus activos y cuáles son tus pasivos, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Tú te compras un vehículo el día de hoy, ¿no? Un vehículo para salir los fines de semana con la familia, para movilizarte al trabajo, ¿no? Etcétera. Entonces la pregunta es, ¿ese vehículo para ti qué representa? ¿Representa un activo o representa un pasivo? Muchos de ustedes de repente dirán, Jorge, es un activo, pues es obvio, ¿no? O sea, yo me beneficio de él, lo puedo usar, salgo a pasear con los chicos, ¿no? Pero ahora, volviendo un poco al concepto que nos daba Robert, ¿este activo, este vehículo, pone dinero en tu bolsillo o lo está sacando? Lo estás sacando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que pagar combustible, tienes que pagar mantenimiento, ¿no? Ya de repente ya te cayó una multa, tienes que pagar de repente el alquiler de la cochera, ¿no? Cada 15 días llevarlo al car wash para lavarlo, ¿no? Entonces pregúntate, ¿qué es? ¿Es un activo o es un pasivo? El siguiente concepto que quiero que interioricemos, ¿no? Es el ingreso óptimo y el ingreso pésimo, ¿sí? Hay un ingreso óptimo y un ingreso pésimo, ¿sí? El ingreso óptimo está dictaminado en la medida de que tú puedas cubrir tus gastos, pero a través de varias fuentes de ingreso, ¿sí? No solamente dependas de una, sino que tengas por lo menos 3 fuentes de ingreso, por lo menos 3.
¿ya? Y el ingreso pésimo es aquel ingreso que depende netamente de ti. O sea, si yo no estoy en mi negocio, si yo no voy a trabajar, no percibo ni un sol en mi bolsillo. ¿Sí? Entonces, tú hoy en día tienes que ser consciente qué tipo de ingreso estás teniendo tú. Un ingreso óptimo, un ingreso en el cual de repente pues tengo rentas pasivas, tengo ingresos por inversiones, ¿no? Que no necesariamente dependen de mí y siguen produciendo, siguen generando. O tengo un ingreso pasivo que obviamente si yo no voy a trabajar no me pagan. Si es que yo no salgo a vender, no tengo ingreso. Si yo no estoy en mi negocio, mis trabajadores probablemente ese día hacen lo que sea, pero no están en el negocio. Y el tercer concepto que quiero que hoy día interioricemos es el gasto bueno versus el gasto malo. Jorge, a ver. No. Ya, o sea, ya te he entendido el activo, te he entendido el pasivo, te he entendido ingreso óptimo, ingreso pésimo, pero gasto bueno, Jorge, ya, pues, o sea, ya, o sea, ya está bien que yo desconozca algo de finanzas, pero tampoco me vengas a... No, chicos, de verdad que sí, acá hay ingreso bueno o gasto bueno y gasto malo. Y ahora, ¿a qué me refiero con gasto bueno y con gasto malo? El gasto bueno o deuda buena, ¿no? Por así decirlo, es aquella deuda o aquel gasto, ¿sí? Que tú no lo pagas, ¿sí? Sino que está respaldado por algún activo o alguna inversión y que ese activo o esa inversión está pagando ese gasto, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú, ¿no? Por ejemplo, quieres colocar, por ejemplo, o remodelar algunas habitaciones de tu casa para alquilarlas. Probablemente te hayas tenido que hacer algún préstamo del banco, ¿no? Supongamos 10.000 soles que te prestaste para remodelar algunas cosas de tu casa y ello te generó una deuda, ¿no? Para pagar en, supongamos, no sé, pues 5 años a razón de 500 soles mensuales, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que tú, producto del alquiler de esta vivienda, ¿no? Estás generando un ingreso mensual, supongamos, de 800. Entonces, tranquilamente con esos 800 soles que tú generas, producto, ¿no? De esta remodelación de la casa, no sé, pagas tu deuda y te queda algo para ti. Ese es un claro ejemplo de un gasto bueno, ¿sí? Aquel gasto que no genera que tú saques dinero de tu bolsillo. Y por otro lado tenemos el gasto malo, y el gasto malo obviamente es aquel gasto que genera salidas de nuestro bolsillo, genera salidas de efectivo, ¿no? En este caso puede ser consumos con la tarjeta de crédito, ¿no? De repente, pues, algunos gastos o gustitos que nos queremos dar que obviamente van a tener que salir de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo, de nuestro sueldo, ¿verdad? Entonces, hoy en día quiero que tú entiendas algo. Aquellas personas que tienen, pues, libertad financiera, y partamos de que libertad financiera no es tener los lujos, la casa de playa, el carro del año, el Mercedes-Benz, no sé, la mansión, el jet privado, no. Libertad financiera es de que tú puedas sostener tu estilo de vida actual o incluso uno mucho mejor sin tener que trabajar, sin tener que mover un solo dedo. ¿Sí? Eso es tener libertad financiera. Eso es lo que muchas personas anhelan, tener libertad financiera. Pero no necesariamente es que tú tengas la mansión, el carro del año, el jet privado y todo lo que por ahí nos pinta la televisión. Libertad financiera es que tú puedas mantener tu estilo de vida o algún estilo de vida mucho mejor, pero sin la necesidad de que tú puedas mover un dedo. O sea, tú te echas a dormir incluso y igual puedes pagar tus cuentas, puedes mantener a tu familia, puedes darte tus gustitos, puedes hacer lo que tú te plazca, irte de viaje, etcétera, y no pasó nada. Eso es tener libertad financiera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hoy en día conocer es de que las personas, ¿no? Las personas que tienen
resultados financieros son aquellas personas que han construido activos o negocios que producto de esas inversiones, producto de esos activos, ese dinero que generan estos activos, estas inversiones, pagan el estilo de vida que hoy estas personas están percibiendo. ¿Tú crees que Robert Kiyosaki está endeudado para, por ejemplo, no sé, para irse de vacaciones? Pues no. Robert Kiyosaki probablemente saque, ¿no? El dinero, ¿no? de alguno de sus negocios y de ahí lo destinen, ¿no? Para vacacionar con su familia, ¿no? O para almorzar o hacer diferentes cosas, ¿no? Pero no tienen la necesidad de endeudarse, ¿no? O si es que se endeudan, pues obtienen deudas buenas, ¿no? Y el cuarto punto es que tú identifiques cuál es tu termostato financiero. Jorge, ¿a qué te refieres con tu termostato financiero? El termostato financiero es, en este caso, eh, ¿con qué cantidad de dinero tú te sientes cómodo o medianamente cómodo hoy en día? Si de repente tú estás ganando 3,000 soles y sientes que te alcanza para pagar los gastos, ¿no? De la casa, para comprarle tu ropa, cubrir tus necesidades básicas, ¿no? De repente no estás conforme con los 3,000, pero tampoco te quejas porque mal que bien, pues, te permite cubrir tus necesidades, pues probablemente esa cantidad de dinero, esos 3,000 soles, sean hoy por hoy tu termostato financiero. Igual, ¿no? Si una persona está ganando de repente 8,000 o 10,000 y se siente medianamente cómoda, bien con esa cantidad de dinero, ¿no? O siente que ya no se esfuerza, no tiene la necesidad de esforzarse más, ¿no? De repente porque, ¿no? Mal que bien tengo un trabajito seguro, con 10,000 soles, pues, no paso necesidades, ¿no? Y bueno, está bien, pero tú hoy en día tienes que conocer cuál es tu termostato financiero, cuál es esa cantidad de dinero que hoy por hoy tú consideras que, bueno, no, medianamente me siento medianamente cómodo con esa cantidad de dinero, ¿no? Está bien lo que estoy ganando, ¿no? Siempre uno va a querer más, pero eso querer más, una cosa es querer y otra cosa es hacer. Una cosa es querer y la otra es hacer. Yo también quiero ganar $1,000,000, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es diferente que tú hagas algo por generar ese $1,000,000, ¿no? Entonces, todo parte del termostato financiero. ¿Cuál es esa cantidad en la cual tú te sientes medianamente cómodo? ¿Ya? Y para ponerles un ejemplo, un claro ejemplo, y ya con esto vamos cerrando esta segunda parte de la sesión. Cuando tú eres, por ejemplo, un ejecutivo de ventas, ¿no? O tienes tu propio negocio y tú te planteas una meta de ganar, por ejemplo, no sé, este mes voy a hacer ventas por 5,000 soles, por ejemplo, ¿ya? Pongámoslo así. Y en esta semana, pues, has tenido una semana muy buena, ¿sí? Y, no sé, pues, has hecho ventas por 3,000 soles. Un 70% de tu venta del mes ya la alcanzaste esta semana. Esta primera semana de mes ya, o sea, ya 70%, ya, wow, me fue de maravillas, logré alcanzar esto, lo otro. ¿Qué sucede las siguientes semanas? Que inconscientemente, ¿qué va a pasar? Que te vas a tender a relajar, porque dices, pues porque ya ves que ya estás muy cerquita a tu meta, te falta solamente un 30% y te quedan 3 semanas. 3 semanas para lograr ese rango, 3 semanas para lograr esa cantidad de ventas, 3 semanas para acabar ese informe, 3 semanas para rendir ese examen, 3 semanas para acabar el curso, 3 semanas para comenzar ese negocio, 3 semanas para pagar al banco, y te tiendes a relajar. Te tiendes a relajar, ¿por qué? ¿Por qué te tiendes a relajar? Porque esa suma de dinero que ganaste en esa semana, que probablemente fue el 70-80% de tu venta, inconscientemente estaba muy por encima de tu termostato financiero. Entonces, para tu mente lo captó como si fuese una ilusión. ¡Wow! Gané mucho, ¿no? Fue la mejor semana de mi vida, ¿no? Una cosa así. Y te tiendes a relajar las siguientes semanas. ¿Ya? Y tu termostato financiero lo tienes que subir, porque si no, nunca vas a llegar a ganar lo que tú esperas ganar.
Ya, si tu termostato financiero lo mantienes a este nivel, así tengas semanas de ganar 3 veces más, después te vas a bajar. Y de ahí cuando estés muy bajo, también vas a querer subir. Y siempre vas a tratar de mantenerte en ese termostato financiero. Pero es por lo que tu mente concibe o medianamente se siente cómodo con esa cantidad. Y acá hay otra cosa que algunos de mis alumnos me decían, ¿no, Jorge? Yo soy muy bueno para los negocios, me decían, ¿no? O yo soy muy buena para los negocios. Y ha habido negocios que ganan mucho dinero, Jorge, mucho dinero. Y yo le hacía la siguiente pregunta, ¿y con cuánto de ese dinero te has quedado actualmente? Y me ponían pues una cara así como que de incertidumbre, de tristeza, y me decían, la verdad, no sé, habré comprado algunas cosas, pero con casi nada. Y eso es tu termostato financiero, pero hoy lo estás entendiendo, por fin lo estás entendiendo. Hoy por fin entiendes que por qué tienes rachas de buenas semanas, buenas veces, buenos meses, buenas ventas, y finalmente luego tiendes a bajar nuevamente. No te permite, es como que tú estuvieses estira y jala, ¿no? Estira y jala. Y así es tu termostato financiero. Siempre te va a tener acá, en esta línea. Tienes semanas buenas, semanas bajas, y te jala nuevamente hasta este nivel, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es la educación financiera? ¿Cuán importante es interiorizar no solamente los conceptos de la educación financiera, sino interiorizar qué es lo que está pasando por nuestra mente? A ver, acá nos dan una pregunta, nos dicen, yo le llamo inversión cuando me capacito, hago mis terapias psicológicas, ¿eso es gasto bueno, malo o cómo llamo? Inversión, invertir en mí. Capacitarte, ¿no? Tener tus terapias psicológicas, ¿no? Asistir a talleres, todo eso, sí, se puede llamar inversión, pero lo que nosotros tenemos que ser conscientes es de que eh, el poder no está en adquirir información. Si tú el día de hoy estás acá en este webinar, pero tu mente está en otro lado, ¿sí? Está en el partido, está en problemas familiares, está en otro lado, simplemente, entre comillas, el tiempo que estás invirtiendo acá, que estás invirtiendo, ¿sí? No lo vas a aprovechar. Y esto también va para cuando tú vas, ¿no? Asistes a talleres, a conferencias, tienes charlas con especialistas, ¿no? Psicólogos, etcétera. Si es que tú esa información que tú percibes, que tú recibes, no la asimilas y no la utilizas para tu vida, pues simplemente no estás invirtiendo. No estás invirtiendo. Entonces, acá vamos a pasar un primer concepto y con esto ya vamos cerrando esta primera parte, ¿sí? Y esta es una frase, ¿no? En este caso de Carl Gustav, que nos dice, ¿no? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino, ¿sí? Lo voy a repetir nuevamente porque es una frase muy potente. Hasta que lo inconsciente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos normalmente de forma natural, la forma que nos vestimos, nos levantamos, vamos a trabajar, la forma que nos cepillamos los dientes, la forma en que tratamos a nuestra familia, hasta que lo inconsciente, ¿sí? Lo que hago de forma natural, se podría decir, no se haga consciente, ¿sí? No se haga consciente, el subconsciente, ¿no? Seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás a ello destino. Wow.
Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco en la parte, ¿no?, de inteligencia financiera, cómo nosotros podemos hacer un presupuesto inteligente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace la mayoría de personas? ¿No se escucha? A ver. ¿Se escucha ahora? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se escucha? Listo, Sí, listo, sí se listo. escucha. Listo, listo. Gracias, gracias. Entonces, vamos a pasar a ver una parte muy importante, una de las herramientas que quiero compartirles en esta noche que se lleven, ¿sí? Que es el armar un presupuesto inteligente, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan algo, ¿no? Que es que todas las cosas que están allá afuera, todas las cosas que nosotros percibimos o vemos, tienen dos polos, ¿sí? Alguna cosa que para nosotros personalmente nos pueda parecer una tragedia, otras personas lo pueden ver como una oportunidad de mejora, ¿sí? Algunas cosas que de repente hoy en día no nos gustan de nosotros mismos y que queremos modificar, cambiar, mejorar, para otra persona le puede estar enseñando algo, ¿sí? Y esto también aplica un poco para la parte de las finanzas. ¿Qué es lo usualmente que nosotros hacemos, ¿no?, cuando sentimos que el dinero no nos alcanza? ¿Qué es lo que usualmente nos aconsejan nuestros amigos, nuestros familiares? Ajústate con los gastos, ¿verdad? Ajústate con los gastos. Si no te alcanza el dinero hoy, ajústate con los gastos. Ve qué cosas puedes reducir, qué servicios puedes suprimir por ahí, ¿no? ¿Qué gastos, ¿no? Y es algo que de repente muchos hemos hecho en pandemia, ¿no? Reducir gastos. Pero lo que a unos les llama, ¿no?, o perciben como reducir gastos porque no les alcanza el dinero, a otros que tienen como percepción, bueno, Jorge, no me alcanza el dinero, entonces me pongo a generar otras fuentes de ingreso. No necesito reducir mis gastos, necesito incrementar mis ingresos, Jorge. ¿Ven que hay dos formas de percibir las cosas? Hay dos formas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta herramienta? Esta herramienta que se llama el presupuesto inteligente o administración inteligente de mi presupuesto, nos va a permitir, en primer lugar, ver cómo estamos con la parte de nuestros ingresos y la distribución que nosotros le damos, ¿sí? En este caso, o también se le conoce como el método de las 6 cuentas, ¿sí? Hay muchos libros de finanzas que comentan sobre esta herramienta. En este caso, ¿qué nos dice esta herramienta? Mes a mes nosotros vamos a tener ya un estimado de ingresos, ¿verdad? Que puede ser 5.000 soles, 10.000 soles, de repente 20.000. Y de esa cantidad de dinero que nosotros percibamos, vamos a hacer la siguiente distribución en 6 cuentas, ¿ya? La primera cuenta le vamos a llamar gastos corrientes, en el cual vamos a alocar el 50% de nuestros ingresos, ¿ya? ¿Para qué va a servir esta cuenta, Jorge? Pues, como su nombre le indica, para gastos de la casa, para gastos de alimentación, vestido, ¿no? Servicios públicos, gastos de repente de la colegiatura de los niños, ¿sí? Mantenimiento del hogar, ¿no? Etcétera. Una segunda cuenta que se llama cuenta de libertad financiera, en la cual se recomienda que alojemos un 10% de nuestros ingresos. Ahora, ¿para qué va a servir esta segunda cuenta? ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que les ha llegado alguna oportunidad de colocar algún negocio, de tener alguna inversión, y simplemente dijeron, wow, qué buena oportunidad? Y cuando le dijeron, ¿con cuánto quieres ingresar? Déjame ver, estoy esperando que me llegue un dinero más de acá, no sé, de repente el próximo mes, o con mi gratificación y ingreso ya.
¿Y saben por qué daban esa respuesta? Porque muy probablemente no hayan tenido ningún fondo para inversiones, o en este caso una cuenta de libertad financiera. ¿Sí? Entonces, esta cuenta de libertad financiera que nos recomiendan acá, no destinar un 10% de nuestros ingresos, va a servir únicamente para temas de negocios e inversiones. ¿Sí? Para que este dinero trabaje y genere más dinero. Esa es la única forma o el único destino que le debemos dar a esta cuenta. No es para gastos personales, no es para irnos de vacaciones, no es para otras cosas, ¿sí? Solamente para generar activos, ¿no? Negocios, inversiones que nos generen mayor dinero. La tercera cuenta es una cuenta llamada de educación, ¿sí? Que es la cuenta, ¿no? Que muchos de ustedes de repente, si hoy estás tú en este taller de repente, a pesar de que sea gratuito, es muy probable que tú inviertas parte de tu dinero en capacitarte, ¿no? En talleres, ¿no? En conferencias, en cursos, en libros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es recomendable que nosotros tengamos un 10% para capacitarnos, para educarnos, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal, de habilidades blandas, de ventas, de liderazgo, coaching, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera cuenta. La cuarta cuenta, que se denomina gastos a largo plazo, en este caso también se recomienda un 10%, y en esta cuenta nosotros vamos a destinar este 10% de nuestros ingresos de repente para la compra de algún activo pues grande. De repente nosotros tenemos planificado comprar un departamento, comprar un vehículo, de repente también podría ser, no sé, pues irnos a otro país de vacaciones con la familia, un gasto medianamente grande, pero es bueno que ya tengamos una cuenta destinada para ello, ¿sí? La quinta cuenta es una cuenta de diversión y entretenimiento, que también nos recomiendan que destinemos el 10%, y esta cuenta, ¿para qué va a servir, Jorge? Para darnos nuestros gustos, ¿no? Salir a comer de repente a restaurantes, irnos al cine, de repente a alguna reunión social, irnos a cumpleaños de algunos miembros de la familia, amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a tener un presupuesto destinado exclusivamente para ese tipo de gastos o de actividades. Y finalmente, la sexta cuenta es una cuenta de donación, ¿ya? Y acá tal vez, si ustedes son creyentes o tal vez no lo sean, pues también podrían ser tomado como para la ofrenda, ¿sí? El diezmo, de repente apoyo a alguna ONG, ¿sí? Apoyo para alguna labor social, ¿no? Etcétera, ¿no? No necesariamente tiene que ser un 10%, de repente puede ser algo menos, un 8%, ¿sí? Eso podría variar un poquito los porcentajes, pero es muy importante, muy, muy, muy importante que destinemos una parte de nuestros ingresos a la labor social, ¿sí? Si bien es cierto, probablemente ustedes, lo primero que se les venga a la mente es de que no hay una retribución en el ayudar al prójimo, en el servir de repente, ¿no? Pero hay una retribución, pues, espiritual. Es una retribución que no es económica, obviamente, es simplemente con ver la sonrisa de un niño, con ver que alguna persona que en realidad lo necesita te agradezca de corazón y te diga gracias, gracias Janet, gracias Vanessa, ¿no? Gracias Nilton, gracias Nelly, porque de verdad esto significa mucho para mí. Y esa es la mayor retribución que a veces el ser humano puede tener. No necesariamente es la económica, pero sí esa retribución espiritual, esa retribución pues que te llena el alma, ¿no? Obviamente tú no das para recibir algo a cambio, pero cuando lo des, dalo de corazón. Y el universo, llámalo Dios, como tú quieras llamarlo, en algún momento se va a encargar de retribuirte por 3, por 10, por 100 veces más, ¿sí? Y acá quiero cerrar esta parte con aquellas personas, ¿no? Que tienen éxito en la parte financiera, y ustedes habrán escuchado, ¿no? De Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de Steve Jobs, ¿no? De Warren Buffett, etcétera.
Y si ustedes ven, todas estas personas que son millonarias, ¿no? Siempre, siempre, siempre están presentes en alguna labor social, están apoyando algunas actividades benéficas, etcétera. Parte de su dinero, incluso gran parte de algunos de su dinero, ¿no? Muchos futbolistas también destinan, ¿no? Un buen porcentaje de sus ingresos para estas actividades benéficas y todo ello, ¿no? Entonces, es algo mágico, es como que algo un poquito difícil tal vez de explicar, pero es esa retribución que ellos tienen, pues, ¿no? Y es por eso que también les sigue yendo muy bien en todo lo que se proponga, ¿no? A ver. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, tenemos de que los problemas económicos nunca son de dinero, sino cómo te relacionas con el dinero, ¿sí? Ya sea en la forma en cómo piensas en el dinero, la forma o el modo de cómo te sientes respecto al dinero y los hábitos que tienes respecto a él, ¿sí? Y una frase, ¿no? Que también nos mencionan algunos libros de finanzas es que los pensamientos, las emociones y los hábitos crean prosperidad, pero también escasez. Jorge, ¿a qué te refieres con que los pensamientos, las emociones y los hábitos crean prosperidad, pero también escasez? Ustedes se han preguntado y de repente han interiorizado en algún momento que lo que tú estás pensando, ¿no? Hace un momento una de las compañeras no mencionó de que cuando a veces ve noticieros, ¿no? Y escucha noticias negativas de que de repente hay robos de celulares, hay asaltos, de que el tipo de cambio se está elevando, que los precios de los alimentos básicos se están disparando. ¿Qué genera ello? ¿Qué genera ello? Esa noticia en tu cabeza, en tu interior. Preocupación, preocupación, ¿qué más genera? Miedo, ¿qué más genera? De repente desesperación, ay, de repente no me va a alcanzar para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, los pensamientos, ¿no? Las cosas que tú sostienes en la mente, ¿no? Las vas a volver emociones, las interiorizas a través de las emociones y las emociones te hacen actuar, ¿sí? Si tú estás con temor de que probablemente te vayan a robar, ¿no? Como hace un momento comentaba, probablemente vas a salir temeroso a la calle, vas a estar mirando a un lado al otro, ¿no? Que nadie te esté siguiendo, probablemente vayas a salir sin tu celular, sin sus tarjetas, porque sientes que te puede pasar algo malo, ¿entiendes? Entonces, los pensamientos, las emociones y los hábitos o conductas que tenemos, los comportamientos, crean prosperidad o crean escasez. Entonces, ya para ir cerrando ahora sí ya, ser conscientes con lo que se hace con nuestro dinero es importante. Ser conscientes qué es lo que hacemos con nuestro dinero es súper, súper importante. Las personas desean más dinero, pero en el fondo tienen creencias negativas sobre él. Y toda esa energía manifestándose en distintos niveles de vibración. Bueno, mis amigos, esto ha sido la primera parte del taller de conciencia financiera. Espero en realidad de todo corazón que hayan podido eh, percibir, tomar apuntes, rescatar algunas ideas y sobre todo interiorizarlas. Porque como repetía, ¿no? En el transcurso de la sesión, muchos tenemos, pues, recibimos información, ¿no? Pero si simplemente esa información no la interiorizamos y no hacemos algo con esa información, simplemente se va a olvidar, va a pasar, va a pasar. Entonces, te invito a que lo que has aprendido en esta noche, la puedas transmitir a alguien más, que la puedas compartir, que puedas discutir con alguien, conversar, ¿no? Sobre todo de repente con tu pareja, con tu familia,
que puedas tú mismo hacerte preguntas, ¿no? Las preguntas que nos hemos planteado al inicio, las puedas responder ahora después que hemos terminado la sesión y que tú mismo te respondas, te des respuestas, ¿no? Oye, ¿cómo estoy actuando frente al dinero? ¿Qué es lo que estoy sintiendo respecto? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Sí? No sé si es que alguno tuviese alguna pregunta ya para cerrar. Bueno, chicos, de verdad, de todo corazón, espero que pues haya sido de mucho beneficio esta primera sesión y nos estaremos viendo el día sábado, igual a las 8:30, y pues que tengan una bendecida noche y que puedan interiorizar todo lo que hemos aprendido en esta hora y cuarto. Muchísimas gracias con todos los presentes.